Hola amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos aquí un invitado muy especial, Brian Flores, que nos va a hablar un poquito acerca de él, un poquito acerca de unos temas muy interesantes. Brian, preséntese para nuestros suscriptores. Evandro, muchas gracias primero por la invitación. Espero que esta entrevista sea de utilidad para la comunidad en general. Soy Brian Flores, soy primero licenciado en Psicología Clínica, pero tengo un par de maestrías en Psicoanálisis de Educación y la segunda en Psicofarmacología y Drogas de Abuso. Un poco para entender, se trata del efecto, o hemos estudiado, hemos revisado y estoy un poco capacitado para trabajar con problemas de adicciones, pero también conocer los efectos que tienen los psicofármacos, los fármacos que se administran a problemas mentales, digamos, esquizofrenia, bipolaridades, depresiones o de otro tipo de afectaciones del sistema nervioso, como problemas de memoria o de atención o de ansiedad en general. Entonces, cuando hay un fármaco y ese fármaco tiene un efecto en el sistema nervioso, pues ahí puede intervenir. Ya, estaba pensando aquí mientras usted se presentaba, existen muchos temas que parecen un poco tabús cuando las personas tienen que usar algún tipo de fármacos por algún desequilibrio o desequilibrio en los químicos del cerebro, o como usted relacionó, esquizofrenia o ansiedad. ¿Tiene algún fundamento ese tipo de pensamiento que las personas dicen que la medicina, si toma medicina ya no tiene vuelta? Explícanos un poquito, como que desmistificando ese tabú que las personas no deberían tomar medicinas para enfermedades mentales. Bueno, importante, porque es una postura no solo de la sociedad, sino de muchos psicólogos también. Los psicólogos a veces son un poco reacios al hecho de tomar fármacos, o de que los pacientes tomen fármacos, porque en primer lugar se los está como que sacando del plano. Uno tendría que primero reconocer que su área de experticia, la psicología clínica, no es suficiente para darle paso a otra cosa. Entonces, en reconocer eso hay ahí una herida narcisista en los psicólogos. Y luego la sociedad en general, pues, tampoco, digamos, considera o lo ve tan bien. No creo que se haga tanto este análisis, bueno, dependerá del nivel de introspección o de análisis de las personas, de que no se puede volver, sino de que ese fármaco, cuando se lo consume y se lo ha prescrito, está acentuando o remarcando el diagnóstico, y que un diagnóstico no es de una gripe, claro, no es incluso de un COVID, que tiene toda esta mística alrededor de la enfermedad, sino que es un trastorno mental, de una depresión y todo lo que está asignado erróneamente al respecto, de que la gente está loca y que probablemente te vaya a herir o te vaya a matar, o que a lo mejor tenga comportamientos inusuales en espacios sociales. Entonces, porque el fármaco asienta el diagnóstico y el diagnóstico es indeseable, es que la gente dice no fármacos, no psicofármacos, no medicamentos. Entonces, como que existe esa dificultad de aceptar aún que se puede enfermar de la mente, ¿no? Claro. Las personas, como cualquier parte del cuerpo, se puede enfermar. Sí, como cualquier parte del cuerpo, pero siempre la salud mental un poco menos aceptada, un poco más oculta, en nuestro país bastante sobre todo, y se crea todo un estigma alrededor del consumo o del consumo de fármacos, pero también del consumo de drogas en general. No solamente cuando alguien consume fármacos, sino que si es que alguien consume drogas por placer, está mal visto. Entonces también eso se oculta y eso contribuye al desconocimiento sobre la situación, sobre la drogadicción. Digamos, se retrasan las intervenciones, los tratamientos, y eso agrava el cuadro clínico. Entonces, tal como ha sido un tabú el sexo en algún momento, tal como puede ser un tabú que los psicofármacos, las drogas entran dentro de las adicciones, los trastornos por abuso de sustancias, entran dentro de este espacio que no debe ser discutido, y eso
dificulta y empeora el cuadro clínico, como digo, porque se retrasan los procesos preventivos. Ya. Hablamos ya un poquito de las drogas prescritas por los doctores. Hablamos un poquito sobre ese tema de la dificultad de aceptar que se tiene una enfermedad, y también entramos ya en esta línea de las drogas que son no legales, ¿no? ¿Cómo se dice? Sujetas a fiscalización. Ya. ¿Por qué es un problema utilizar algún tipo de drogas que se pone sujetas a no fiscalización? ¿Por qué es un problema, por ejemplo, que un adolescente, que un joven, que un adulto utilice, por ejemplo, marihuana, cocaína o estas drogas que la H que está tan sonada últimamente? Pues yo te diría que no solamente esas drogas. El problema de esas drogas es que conlleva un problema, además de psicológico y biológico y social, un problema legal. Entonces, si es que alguien tiene contacto o interacción porque vende o porque almacena o porque consume este tipo de drogas, no solamente es que va a generar todo un malestar en el espacio en el que está, sino que además tiene un problema con la ley y puede ir preso. Y eso dificulta pues, el acceso a los procesos de tratamiento o de intervención. Entonces, yo quiero marcar que a lo mejor decimos que la H es muy mala, que yo qué sé, los opiáceos o la heroína en general, la cocaína, la marihuana, tienen efectos negativos, pero quizás deberíamos hacer un poco más de énfasis o dirigir la mirada también a las drogas que están aceptadas socialmente. Claro. Hay adicciones al alcohol, hay adicciones al tabaco, hay adicciones comportamentales, se llaman así, estas que no hay sustancia, pero tienen un objeto o tienen su base en el comportamiento, en las conductas. Adicción al celular o a los videojuegos, adicción al trabajo o adicción al gimnasio, a hacer ejercicios, a ejercitarse. Habría que pensar no solamente en esto, en estas drogas sujetas a fiscalización, que si bien tienen esta mayor dificultad porque te ganas un problema con la ley, pero en general cuando se genera un abuso, un trastorno por abuso de sustancias o se establece una adicción comportamental, hay un problema en el organismo a nivel del sistema nervioso central, el funcionamiento de la persona disminuye, la persona se siente mal, la sociedad te recrimina, la familia llora, etc. Entonces, es verdad que algunas drogas están más fiscalizadas porque se supone que los efectos son más fuertes, que en muchas ocasiones el efecto puede llevar a la muerte, porque no hay control sobre de dónde se originan los precursores para la droga, o sea, cuáles son la materia prima. Entonces, el hecho de consumir una droga legal te da cierta seguridad de que a lo mejor no te pasa nada exageradamente mal. Las ilegales tú no sabes, pues las puede haber hecho el vecino que vive al lado y que tiene cierto conocimiento químico y que toma la materia prima sin registro sanitario o de donde pudo conseguir. Entonces eso tiene ese riesgo extra con lo legal, pero también con la salud en general, porque no sabes qué estás consumiendo finalmente. Sí, corrígeme si estoy equivocado. Todo que altera nuestro estado metabólico puede ser considerado una droga, ¿no? Por ejemplo, el azúcar, el chocolate, el café. Es una importante pregunta, porque hay también, no lo mencioné, pero adicciones a la alimentación, a comer. Hay gente que come compulsivamente y que vive comiendo. Pero la base de una drogadicción o la base de un trastorno por abuso de sustancias está en un proceso biológico, neurológico, en el que un refuerzo pasa a tener, digamos, un lugar prioritario dentro de las funciones del cerebro. Y ese refuerzo puede ser algo como el azúcar, o el dinero, o la aprobación de la gente,
o el sexo. Entonces, potencialmente muchas cosas pueden generar una adicción. Pasa que la cocaína, la nicotina, el MDMA tienen, digamos, son unos refuerzos un poco más fuertes, que enganchan más a las personas que un caramelo, un chocolate. Quisiera aquí hacer un paréntesis. Cuando estamos hablando de refuerzos, decimos que es como una recompensa que esa persona recibe cuando utiliza algún tipo de esas sustancias, ¿verdad? Claro, sí, no solo las sustancias, pero un refuerzo es algo que la persona recibe y que le genera algún tipo de satisfacción, algún beneficio. Sí. Digamos, luego de esta entrevista, tú me agradecerás, yo me voy a sentir bien. Ese sentimiento, digamos, de bienestar producto de nuestra interacción social funciona como un refuerzo porque me brinda un cierto plus, cierto beneficio y hace que sea más propensa mi conducta después. Esa es la característica del refuerzo, que hace más, aumenta las probabilidades de que una conducta se repita. Entonces, porque tú me agradeciste y luego me sentí bien, probablemente en futuras entrevistas yo siga aceptando y siga viniendo. Entonces, los refuerzos aumentan la probabilidad de que se genere una conducta porque generan un impacto positivo en el sistema nervioso, y en este caso las drogas están, digamos, aumentando o potenciando la producción de ciertos neurotransmisores que están relacionados con el placer o el bienestar. Ahora, entrando en este campo de los neurotransmisores, no vamos a hablar sobre cada uno de ellos ni nada, pero para que las personas puedan entender, este cerebro, sobre todo de los adolescentes, adultos jóvenes, que se está todavía en su etapa tal vez final de desarrollo, ¿qué problemas puede haber el consumo de estas sustancias en la construcción de este cerebro, ya que ellos trabajan ahí con los neurotransmisores? Sí, importante marcar en primer lugar que este cerebro está, como tú dices, en formación hasta los 20 y pico de años, 25, hasta la adultez joven. Entonces, todo impacto, todo proceso, todo cambio que se produzca en el cerebro, o todo aspecto que tenga un efecto importante en el cerebro, va a tener, o va a ser más fácil que genere cambios en el cerebro, o va a tener un impacto mayor, porque ese cerebro todavía está en construcción, como tú lo dices. No es un bloque, es una gelatina, o es una plastilina, y donde hay una marca, queda esa marca, donde hay una alteración, queda esa alteración. Diferente, digamos, una persona muy mayor, que ese cerebro tiene poca capacidad de plasticidad y por ende no puede haber cambios. Entonces, dentro de este desarrollo cerebral entran en funcionamiento estos neurotransmisores, que son compuestos químicos que dan señales sobre qué es lo que tiene que hacer la persona, qué neuronas se tiene que activar, digamos qué efecto tiene que producirse en el cuerpo. Pasa que estos reforzadores en general, pero las drogas un poco más, modifican o afectan de manera, digamos, negativa el efecto en la producción de estos. O sea, si tú tienes que tener 30 puntos de un neurotransmisor por consumir drogas, ahora lo tienes en 50, en 60, en 100. Y eso genera un desbalance en el cerebro. Y se van estableciendo conexiones neuronales que enfatizan o apuntan solo hacia la consumición de esa droga. Y dejan de aparecer o de establecerse o de formarse conexiones neuronales para hacer cualquier otra cosa, para estudiar en la universidad, para aprender una lengua nueva, para aprender a manejar una maquinaria. Tu cerebro tiene un número finito de neuronas y en base a las conexiones de ellas se generan aprendizajes. Pero si tus neuronas están ocupadas trabajando en conseguir y consumir la droga, se va a dificultar un aprendizaje en cosas que a la gente
pueden interesar socialmente, una habilidad para el trabajo o una habilidad social. Y de allí que por el consumo de drogas y este desbalance de estos compuestos químicos neurotransmisores vaya a haber problemas en la cognición. La gente tiene dificultades para aprender, para recordar cosas, para manejar su espacio físico, para coordinar lo que ve con sus movimientos. Digamos, está por esta razón de que está muy enfocado en hacer esto de acá. Si tú estás enfocado en manejar tu vehículo, no vas a estar contestando lo que te dice la persona al lado, o no vas a estar prestando atención a las canciones de la radio. Y eso es lo que ocurriría en el cerebro. Entiendo. Hablamos de estas drogas, podríamos ser, que no son legales, pero hay una droga que siempre me preocupó mucho y me preocupa, que es el alcohol. El alcohol está siempre asociado a alegría, a reuniones, a amigos, y me parece muy peligroso justamente por eso. Sobre todo en la población joven, ¿verdad? Sí, de hecho es una de las principales preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud. El hecho de que sea una droga legal y cómo se ha minimizado sus efectos y se ha banalizado el efecto que tiene en el cuerpo, genera muchísimas más muertes que cualquier otra droga. Sí. Ahora el tabaco, por lo menos en nuestro espacio digamos, político, está un poco más regulado. No se puede fumar en determinados espacios y todo. Pero el alcohol, tranquilamente, tú vas a almorzar y te venden una cerveza. Claro. Toda reunión tiene alcohol. Y no se diga las reuniones de personas jóvenes, personas de adolescentes. Entonces, esta idea social, como tú dices, de que tiene que haber alcohol para que haya diversión, y que incluso el alcohol no sea mal visto, solo con el hecho de que no sea mal visto y que se pueda beber en cualquier espacio. Si voy a la calle, compro una cerveza y no pasa nada, eso es un tremendo problema para la administración pública. Se gasta mucho en resarcir estos efectos o estas consecuencias del alcohol en el espacio sanitario, en el sistema de salud. Digamos, hay muchos accidentes de tránsito, todo eso es un gasto para la población y un gasto humano también, emocional. Entonces, ese es uno de los problemas con las drogas legales, que las tomamos como que no pasara nada, como que no estuviera mal, pero los efectos son muy importantes y conllevan a problemas como mortalidad, violencia intrafamiliar, problemas de memoria también, entre otras cosas. Yo sé que existe, cada persona va a tener una razón o no existe una regla, pero de algunos de los puntos claves, ¿por qué un joven, un adolescente, nuestros sobrinos, nuestros hijos, amigos, por qué ellos quieren meterse en el mundo de las drogas? Porque usted que ha trabajado conociendo esta realidad, ¿por qué algunos jóvenes van a meterse en eso? Sí, hay algunos aspectos o variables que, digamos, aumentan las probabilidades de que haya un trastorno como el del consumo de estas drogas. Y cuando aumentan estas probabilidades se les conoce como factores de riesgo. No siempre todo factor de riesgo va a generar el consumo, no siempre porque alguien tenga esto que voy a mencionar, y antes de mencionarlo lo tengo claro, significa que va a derivar en un consumo. A lo mejor alguien escucha y dice, no, pero a mí me pasó eso, pero yo no tengo problemas con el alcohol, y está bien. Pero mientras más presente esté esto, o mientras mayor número de estos factores de riesgo estén presentes, hay mayor probabilidad de que haya un inicio del consumo y luego un asentamiento del trastorno como tal, o de la adicción como tal, como lo podemos mencionar. Entonces, cuando hay ambientes familiares disfuncionales, problemas en la pareja de padres o entre los padres y los hijos, puede sonar muy trivial o muy rayado, pero efectivamente estos espacios donde una persona se desarrolla,
espacio familiar, que tiene que ser un espacio donde uno se nutre y donde uno va a crecer, pues si eso está, digamos, afectando al estado emocional del niño o del adolescente, pues puede contribuir efectivamente. La necesidad de esa persona de tener aceptación de la gente, bajos niveles de tolerancia a la frustración, que están más o menos de la mano. Si es que un adolescente no concibe, no acepta no tener amigos, o que los amigos le digan que es aguado, o que bueno, otras cosas que prefiero no mencionar, va a estar más promovido. Primero el contacto, y luego el contacto a la repetición de esa conducta. Luego hay factores genéticos, hay factores biológicos, el hecho de que haya también determinada capacidad del organismo normal de producir uno u otro neurotransmisor, va a generar que a lo mejor ese estudiante o ese adolescente consuma. Porque uno necesita refuerzos y a veces no los encuentra del contacto normal de la sociedad. Uno no se satisface lo suficiente con tener amigos y jugar a la pelota o jugar videojuegos. Entonces la necesidad de buscar más, que es una condición que en algunos casos puede ser una condición biológica, genética, entonces hace que uno esté buscando más conductas de riesgo, que pueden ser practicar un deporte extremo, o conducir a altas velocidades, o consumir drogas, o tener varias parejas sexuales, entre otras cosas. Entonces son cosas que van contribuyendo. Hay factores ambientales, los amigos, factores psicológicos, la autoestima, los niveles de tolerancia a la frustración, hay factores genéticos, como el que menciono, que mientras más de estos estén presentes, es más probable que haya un contacto. De otro lado están los factores que te protegen de eso, se llaman factores de protección. Si es que en cambio tienes este marcador biológico de que necesitas conductas de riesgo, pero tu entorno familiar era acogedor, entonces eso se opone a esta tendencia a buscar la droga. Entonces estos factores de protección van a ayudar a que haya menos riesgo de las personas de consumir. Entiendo. Hubo una palabra en nuestra conversación que apareció como 3 o 4 veces, que fueron refuerzos. ¿Qué los padres, los cuidadores, los amigos, los profesores, los suscriptores de nuestro canal pueden hacer para ayudar con refuerzos buenos? Usted dijo que si hacemos la entrevista y se genera un clima bueno, nos saludamos y eso te va a generar una satisfacción, a mí también, es un refuerzo bueno. ¿Qué otros refuerzos los padres, los cuidadores pueden buscar construir o, no sé si dar este refuerzo a sus hijos? Sí, visto como investigadores, ¿no? como terapeutas, pero es que estos refuerzos están en el día a día. Claro. Uno no tiene que estar quizás muy metido en el tema para brindar estos refuerzos a los hijos, a los amigos. Entonces, como bien mencionas, este ejemplo que puse acá es un ejemplo de refuerzos. Y hay gente, todos buscamos refuerzos, todos buscamos sentirnos bien, todos queremos una buena mirada, una sonrisa. Entonces, en la medida en que los espacios sociales y el espacio familiar provea estos refuerzos, a lo mejor no hay tanta necesidad de lo otro, y va a ayudar a que si hay un consumo, no siempre problemático, a veces alguien consume de manera casual o social, pero incluso el hecho de que haya este consumo puede incluso disminuir o ser más fácil de superar, incluso para el pronóstico, ¿no? para el tratamiento. Pero entonces, pensemos, reconocer los logros de una persona, muy bien, amigo, lo hiciste muy bien, qué buena exposición, o tu trabajo lo haces muy bien, qué bonito dibujo que te quedó, mijo. Reconocer esas cosas y apoyar en las dificultades, ¿no? Ahora saliste mal en tu lección, no te voy a castigar, no te voy a hablar mal, no te voy a decir que eres un ignorante o un idiota, te voy a aportar con mi cariño para hacerte ver que es algo que se puede superar, que es algo que hay que procurar saber qué pasó, claro, descubrir la razón.
y crear ese espacio de comunicación va a ser importante como un factor de protección y que va a generar estos refuerzos. Uno sonriendo a la persona, escuchándolo, no juzgándolo. A veces es difícil con todo el mundo sonreírle o tratarlo bien, pero el hecho de que no seas mala gente con esa persona ya es bastante. Sí. Y nunca sabemos cuándo alguien puede necesitar un abrazo, una palmada en la espalda o un reconocimiento, un aplauso. Son cosas valiosas y que son grandes, que se pueden hacer fácilmente. Luego, si queremos reforzar con algún premio, con algún caramelo, con alguna torta, porque hiciste algo bien, se puede hacer. A eso quisiera ir en este punto y tal vez ya podríamos hacer un cierre. Hay muchas veces converso con personas que tienen hijos también y me hablan de la dificultad que tienen satisfacer los deseos de todo lo que los hijos quieren, porque vivimos en una sociedad que nos presenta, nos bombardea cada instante de publicidad, de venta de cosas, y está bien, todos quieren vender, pero ¿qué consejos daría usted para un padre que pueda ayudar? Que tengo entendido que es importante que se fortalezca esta fuerza de voluntad también por parte del joven, de decir, sí quiero eso, pero no puedo, y planifico y alcanzo. Entonces, ¿qué consejos daría usted para un padre para ayudar, por ejemplo, a los más pequeños, a los adolescentes, a lidiar con todo ese bombardeo que el hijo tiene que tener el mejor celular, la mejor ropa, y en todos los extractos sociales pasamos por eso? Sí, también vale importante aclaración, porque tampoco se trata de bombardear con refuerzos la familia como se bombardea el mercado con publicidad, ¿no? Dentro de las funciones de los padres está en proveer, pero también en saber decir que no, en saber decir más luego, espérate, o no es el momento. Entonces, en la medida que se introduce ese no, siempre desde edades tempranas, estos procesos preventivos, mientras más temprano se introducen, van a ser mejor. Pero entonces, en la medida que se introduce ese no o esa imposibilidad, esa pausa, se va a lograr un mejor manejo de la frustración, que es lo que te mencionaba, ¿no? La persona se da cuenta de que ahora no se puede, de que esto no es lo adecuado, que en este momento, y va a fortalecer estos procesos de planificación, como dices tú, de, bueno, ¿qué hago para ganar? ¿Cómo obtengo eso que quiero? No, las cosas no vienen de gratis. Y que es una realidad con la que uno se encuentra de adolescente y luego de adulto. Nadie te regala las cosas, las tienes que ganar. Claro. Y luego por esos niveles de tensión generados porque estoy acostumbrado a que me den todo, a tener todo fácil, y luego en algún momento no me lo dieron como yo lo quise. Entonces la droga puede ser un espacio como para escapar de esa tensión, o para relajar esa tensión, o para desfogar ese malestar instalado por un impedimento que no se ha fortalecido desde pequeño. En la medida que uno le dice que sí a todo, está impidiendo al chico que aprenda que no siempre se puede. Y allí la droga funciona bien, porque cuando no puedo esto de acá sí puedo. Entonces está siempre el objetito listo para suplir o reemplazar esto que no me fue permitido. Entonces está como escapando de esa imposibilidad, tapándola con el objeto de la droga, porque no se ha aprendido a trabajar. Y uno aprende equivocándose, uno aprende a la mala, ¿no? Enfrentándose a la negación o a la imposibilidad. Entonces, haciendo un resumen de toda nuestra conversación, número 1, los refuerzos. Los padres tienen que apoyar a sus hijos, felicitarlos cuando hagan buenos trabajos. Número 2, ayudar que este niño sepa trabajar con su frustración. Número 3, mantener un canal de diálogo siempre abierto. Y de manera general, que las personas no tengan miedo de mirar a sus problemas. Cuando perciben que tienen un problema, buscar ayuda profesional.
Sí, conectando el tema del espacio de diálogo, yo creería que a eso le diera bastante énfasis yo. Y es una postura que es importante sostenerla desde, si uno como padre, desde que el niño es muy pequeño. Desde que cuando hay un problema uno no recrimina, sino que escucha y busca soluciones en conjunto, hasta que uno se da cuenta que el hijo ya los puede resolver por sí solo. Sí. Y ese espacio incluso va a permitir que en la adolescencia, cuando el chico diga estoy consumiendo, estoy tomando mucho alcohol, pueda recurrir a los padres que son pilar fundamental en el tratamiento y en el proceso de si es que se quiere superar el trastorno. Entonces, en la medida que uno escucha, en la medida que uno pregunta, que no recrimina, que no asume, que no ataca, sino que uno escucha atentamente con la intención de conocer al hijo, pero no dime para ver cómo te reclamo, sino dime porque quiero saber. Cuando se establecen esos espacios, digamos que la prevención va a atravesar todo el proceso vital, desde más pequeños hasta los más grandes. Y es valioso y que hablemos de eso, no decir esto no se habla, cuéntame, consumiste o te dieron trago en esa fiesta, fumaste cigarrillo, háblame, dime, porque mientras más callamos, menos conciencia tomamos sobre el problema. Y hacemos como con el alcohol, no pasa nada, pero sí pasa. Y hay que preguntar qué pasa. Bien, creo que está todo. Espero que puedan coger esas informaciones, que eso le pueda ayudar a la vida. Gracias, Brian. Es un gusto tenerlo aquí con tanta experiencia, con tanta capacidad. De verdad me siento halagado por su entrevista. Muchas gracias, Leandro. Nuevamente, ojalá saquemos algún provecho de todo esto, que haya algo con lo que cada uno de nosotros nos quedemos y muchos éxitos. Ya, gracias. Hasta luego.